En la planificación, la problemática que encontramos es que se busca trabajar desde los valores, también se busca abordar la paz, como la llaman ellos, la identidad de cada sujeto, el respeto y valor hacia el reconocimiento del otro, y esto de con el otro sujeto, la otra persona, yo también me formo. Pero más que nada hacía hincapié en los derechos humanos. Los contenidos se sitúan en un contexto que permite su significatividad y funcionalidad. Para organizar los contenidos debemos construir una secuencia de aprendizaje. Está presente la historia personal, comunitaria, relaciones sociales, grupos e instituciones, reconocimientos de la importancia de las principales tradiciones en relación con los sujetos sociales y su producción colectiva. En este enfoque es fundamental que los enfoques estén organizados. Para poder organizar los contenidos debemos construir una secuencia de aprendizaje. Es importante que se sitúe en un contexto en que le vamos a enseñar a los niños que tengan un significado. Por parte de la docente, el ayudar en motivar, en incentivar a los niños para que este aprendizaje sea significativo. Bueno, teniendo en cuenta las actividades y las estrategias, bueno, las actividades tomaron como, cada una tiene como eje trabajar los derechos humanos, que, bueno, las actividades fueron abordadas durante todo el ciclo lectivo mediante un proyecto. Algunas familias, no, en algunas actividades participaron las familias y se realizaron encuentros con otras instituciones. Y bueno, en cuanto a las estrategias de parte de la docente, trató de fomentar el diálogo, la conversación, la reflexión del grupo y también, bueno, la resolución de conflictos que ella le iba como planteando al grupo para que fueran ellos solucionando. Bueno, en cuanto a la fundamentación, en la fundamentación nosotras pensamos que desde nuestra postura como docentes tenemos que seleccionar y organizar los contenidos, ¿no es cierto?, a través de un enfoque globalizador. De esta manera como para que el aprendizaje sea significativo, ¿no es cierto?, para los niños y puedan comprender la realidad y puedan intervenir en ella. Tomamos, bueno, desde los 3 puntos de vista. En cuanto al sociológico, es fundamental que las infancias puedan comprender y valorar la realidad, pudiendo intervenir en ella, bueno, como dije recién, de una manera transformadora, analizando todos sus componentes y sus interrelaciones. Que bueno, que para esto acudimos a las distintas disciplinas, ¿no es cierto?, que son las que nos van a permitir construir el conocimiento, comprender y construir el conocimiento. Bueno, si nos basamos en el aspecto epistemológico, el conocimiento de la realidad compleja y diversa implica la necesidad de integrar los aportes de las distintas disciplinas. En estas disciplinas son las que nos brindan los modelos técnicos e instrumentos para una mejor comprensión de la realidad y de lo que se acontece en ello. Es necesario poderles brindar a las infancias la posibilidad de conocer la realidad de manera integrada. Y desde el aspecto psicopedagógico, que es un proceso global en el que el sujeto, parte del bagaje de conocimiento que ya tiene, esos conocimientos previos, él a través de las actividades o propuestas que deben estar bien planteadas, crea nuevas, como decía el texto, parcelas, y así empieza progresivamente a complejizar más la realidad que lo rodea. Por eso es importante conocer a cada sujeto o cada estudiante que tenemos dentro de nuestra sala o de nuestra aula,
para poder después ayudarlos a ellos a que sea un aprendizaje significativo lo que nosotros vayamos a proponerles, que es lo que busca el enfoque globalizador. En dicha planificación se le presenta a los estudiantes diversas actividades con contenidos que serán de gran utilidad para su vida cotidiana, como son los conocimientos de los derechos humanos, identidad y no discriminación, el respeto hacia los demás y el trabajo colaborativo que presentan situaciones de resolución pacífica, generando así nuevos aprendizajes para el desarrollo del niño o niña. Preguntarles por qué hablaban de una secuencia de aprendizaje o una secuencia de contenidos. ¿Por qué utilizaban la palabra secuencia? ¿Cuál es el formato que está presente en esta planificación? ¿Lo pudieron descubrir o leer? ¿Cómo está organizada la planificación? No. Porque O sea, sí, cómo está organizada y a qué responde, a qué tipo de organización responde. ¿Qué es lo que presentó la maestra como planificación? Un proyecto. Un proyecto. Sí, y me llamaba la atención porque eligieron hablar de secuencia. ¿Pensando en qué? ¿En qué estaban pensando cuando en 2 o 3 lugares pusieron secuencia? ¿Pensando en qué? Capaz que, y creo que lo relacionamos con el tema, con las actividades que la docente había planeado, creo. No tuvimos en cuenta que era un proyecto. Bueno, la primera definición, ustedes todavía eso no lo saben, pero algo que van a aprender hoy es que uno de los formatos en los que se planifica para el nivel inicial, que es uno de los formatos privilegiados, es el proyecto. El otro es la unidad didáctica y el otro es la secuencia didáctica. Si ustedes hablan de secuencia, están hablando de una serie organizada de contenidos que van de un grado de menor complejidad a uno de mayor complejidad en contenidos. Y si no, la complejidad se basa en un criterio horizontal que sería relacionado con la secuencia de actividades, donde la complejidad se instala de manera horizontal, por decirlo de alguna manera, en relación a las actividades. Por eso les preguntaba por qué. Digamos, la definición acá estaría dada desde un proyecto, en el que los sujetos intervinientes, los aprendientes, los estudiantes, los niños, las niñas, lo que hacen es una intervención activa, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Qué cosas de lo que expusieron no terminan de comprender o que se quedaron con alguna pregunta? Algo que no les termina de cerrar, que lo escribieron pero no terminan de comprender. Profe, yo esto que acabas de decir, cuando hablamos de secuencia de aprendizaje, no sé, yo lo tomo como, ¿cómo podría decir? Capaz que no específicamente en la planificación presentada, sino como en distintas actividades, como vos hiciste esta distinción de hablar de proyecto, sí, de unidades didácticas, de secuencia. Si esta planificación era presentada como un proyecto, sí, y nosotros hablamos de secuencia de aprendizaje, son distintas. Una secuencia, no existiría una secuencia de aprendizaje, ese sería como un resultado al que yo quiero arribar. Secuencia y aprendizaje no constituyen un término apropiado para pensar en términos didácticos, ¿sí? Lo que puede haber es en cuanto al aprendizaje sería como de qué manera, qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas tiene que desarrollar ese niño para poder configurar, digamos, ese proceso de aprendizaje.
pero no se refiere a la propuesta didáctica en sí. Pero acá los términos que le damos a la secuencia tienen que ver con una organización típica, prototípica de la educación inicial, ¿sí? O sea, no está relacionada estrictamente con el aprendizaje, sino con la enseñanza. Pasamos con otro grupo y después vamos sumando lo que se les vaya ocurriendo a medida que vamos. ¿Sí? No quiero hacer todas las intervenciones en el primer grupo porque después seguro que otras compañeras hablen de cosas similares, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, si no les parece, ya saben, soy la profesora. Sí, profe. A esa parte la voy a cortar porque si no voy a quedar como una dictadora. Bueno, siguiente grupo. Acá, Chicas, ¿están bien? ¿Sobrevivieron? ¿Las que expusieron o tienen taquicardia? ¿También? Tenemos por poner primero. Es que por eso también queríamos el primero, para allá, porque si no está todo el Zoom temblando. Tengo taquicardia, profe. Bueno, respirar, ni se les notó, está bueno esto porque ni se nota, sí. Pero no es tan grave, o sea, tienen que acostumbrarse a la participación en la oralidad también, ¿no? Vamos a otro grupo. ¿Quién quiere seguir? Acá, profe. Bien, uno de los análisis que hicimos fue con respecto a los contenidos. Nos parecieron contenidos acordes para trabajar porque trabaja dentro del contexto de la historia local, comunitaria, y lo asocia a la historia personal de los alumnos. Sin embargo, bueno, pusimos que en el proyecto no se observaba los contenidos a la hora de realizar las actividades. Era como que están disociadas. Son actividades más bien recreativas. Por ejemplo, proponen una parte colgar fotos de los niños de antes y después en un mural. Cuando podrían haber trabajado la historia de esos niños desde el antes hasta después, de ESI, desde ESI, o desde alguna otra perspectiva. Desarrollarla más, que sea significativa la actividad, la tarea. El tema de los objetivos están bien planteados, o sea, se entiende a lo que se quiere llegar con los objetivos, pero por esto mismo que decía la compañera, las actividades son como que no llegan a tal fin, como que se explica bien a lo que se quiere llegar, pero con las actividades como que no se va a poder lograr del todo. Es como algo que ellos van a trabajar más, que se vea lindo o que llegue a algo más estético a lo que se quiere enseñar, que es el tema este de la socialización y bueno, todo lo que plantea. Lo vimos así con las chicas. Y bueno, y también vimos como que no se presentaban tantas situaciones problemáticas como para que ellos estén queriendo participar mucho. O sea, de hacerlo lo van a hacer porque es la profesora como que se genera muchas situaciones problemáticas en el sentido de las actividades que propone. No genera, dijiste, Giovanna, porque justo se cortó. Claro, no. Es como que es muy guiado, muy como que ella dice qué hay que hacer y cómo. Entonces como que no genera muchas situaciones problemáticas a los niños para poder que ellos tengan el aprendizaje al final. Y bueno, y así cumplir el objetivo que plantea, porque los objetivos están bien planteados, pero con las actividades no se demuestra mucho. Habíamos tomado la planificación viendo el tema de los contenidos que atraviesa la realidad de los ciudadanos, ya que se trabaja, bueno, como había dicho la compañera, lo social y lo comunitario. Sin embargo, desde la postura en la que la docente narra las actividades a la hora de trabajar con los niños, se puede decir que la mirada, no hay una mirada globalizadora, porque no se plantean las situaciones de interpretación. Si analizamos la propuesta desde una mirada epistemológica,
tanto se considera global, pareciera ser que las cartas de los derechos es la única fuente de información para trabajar los contenidos seleccionados. Zavala, en las consideraciones epistemológicas, aclara que es imprescindible recurrir a distintas fuentes que trabajen los mismos temas para ampliar las miradas y tener conocimiento ante distintas preguntas e intervenciones. La mirada psicopedagógica, en donde los niños interpretan fracciones de la realidad atribuyendo significados y en la medida en que se proponen las actividades que consideran un enfoque globalizador, estos resignifican su mirada sobre los aspectos curriculares que se trabajan. Este es otro motivo que se podría considerar como una propuesta no globalizadora, porque en su mayoría las actividades no apuntan a un aprendizaje significativo, debido a que el niño es nombrado o usado estéticamente para hacer algo. Su tesis central es que entonces no hay una mirada desde la perspectiva globalizadora, porque hay muchas actividades que responden a un sentido estético, más que nada. Ese sería su planteo. ¿Y qué piensan de la cantidad, de la relación de los contenidos con las actividades que se plantean? ¿Cómo lo vieron eso? Están disociados, no hay una conectividad entre contenido y actividad a trabajar. En realidad nos surgió una duda en el punto cuando pide qué problemáticas presenta. No sabíamos si tomarlo desde la problemática de la planificación para analizar nosotros o qué problemática presenta la planificación para las actividades con los niños. O sea, qué problemática le presentarían en los chicos. No sabíamos cómo tomarlo, para dónde partir, así que... A ver, no veo la distinción entre las dos cosas que decís. No veo si son la problemática, o sea, sí, para los niños o la problemática de la planificación. ¿No sería lo mismo? No, me refiero a que cuando nosotros, la problemática que nosotros vemos en la planificación, a la hora de analizarla... Ese sería un problema, no una problemática. Entonces sería una dificultad. Sí, Giovanna. Que no, que por eso yo, o sea, estuvimos leyendo y hablando bastante y yo le decía a ella que, o sea, se mira desde el punto de vista, desde la problemática que genera para que los niños lleguen a aprender, o sea... Es la planificación lo que miran, se meten adentro y... La problemática que presenta. Exactamente, en su lógica, independientemente de lo que ustedes consideren de eso. Ahora ya es un problema en sí que la tengan que analizar, ese es un problema. Entonces, por eso lo hablamos y lo planteamos así, desde ese punto de vista. Bien, no, pero está buenísimo que lo traigan también porque ha quedado ahí, en el limbo. ¿Qué otra cosa había? Bueno, y me gustó la argumentación respecto de la significatividad del aprendizaje, ¿no? Justamente, de acuerdo al nivel de participación del alumnado, de los niños y niñas, va a ser el grado de significatividad de la propuesta. Y en esto es un punto central para poder pensar esta mirada, esta perspectiva psicopedagógica, esta argumentación desde lo psicopedagógico, ¿no? Desde lo argumentativo. ¿De qué manera intervienen los niños? ¿Qué actividades están destinadas a pensarse para ellos? Con el fin de que puedan construir. Y la otra cosa interesante que encontré de lo que comentaron es que las actividades, no todas, estuvieron muy crueles en esa definición, fueron muy duras en esa apreciación, de decir que todas las actividades están de modo estético. Es muy dura la mirada que hicieron. No digo que esté mal, pero me parece que por ahí se puede rescatar de algunas de las actividades algunas acciones interesantes que vayan a generar algo en el niño. La otra cosa que le quería decir es que
cuando ustedes hacen la crítica de una planificación, cuesta salirse del lugar de lo que yo haría, ¿no? Entonces aparecía su análisis, pero también decían, como que se dejaba entrever lo que ustedes harían en relación a eso, o lo que estaría bien hacer en relación a eso. Bueno, por ahí la idea es abrir esa mente, digamos, ese modo de pensarlo, y pensarlo justamente dentro de lo que la propuesta dice, para poder generar otras miradas, ¿no? Y otros análisis más profundos, ¿sí? Pero me parece que jugaron con esto de lo que decía la teoría y que se encontraron, y bueno, y el resultado es interesante. Por supuesto, hay mucho más para decir, pero está bueno. ¿Comentarios, dudas? Bueno, nosotras no hicimos un PowerPoint, profe, pero lo tenemos en el Drive. Pero lo charlamos. Sí, si quieres comparto pantalla. No está para compartir. Sí, nos entretiene más porque como nos vemos tan chiquititas acá, si no es dificultad. Ahí lo abro, a ver, acá lo tengo. Bueno, voy hablando mientras van compartiendo, así no perdemos. Bueno, dejamos que la ansiedad de Marianela no nos gane. Dale, Marianela. Es que somos un montón, así todas pueden participar. Si no, te estoy jodiendo. Nosotras, las problemáticas que pudimos observar es que, bueno, que va a trabajar los valores, los cuales considera que no están aprendidos o que tienen que retomar para seguir aprendiéndolos. Y otra cosa que notamos es que, bueno, que tiene que hacer como adaptaciones curriculares porque hay niños con diferentes discapacidades. Ahí nosotros agregamos, en cuanto a la problemática, ellos plantean que la docente necesita, que los niños necesitan una estimulación en valores porque no los tienen. Y dice que tengo acá la pantalla. Y o los mismos no están sumamente aprendidos, o niños o niñas que presentan discapacidades motrices y o retrasos de crecimiento, lo cual provoca que los docentes tengan que recurrir a una currícula adecuada a sus capacidades y sus limitaciones. Eso es lo que encontramos nosotros de problemática, o sea, porque nos metimos en la planificación. Después, algo que yo veo, pero bueno, que ahora entiendo a qué apuntan con la problemática, es esto cómo escribe los contenidos, pero bueno, nada tiene que... Yo estaba como analizando mal los trabajos anteriores, me doy cuenta. Pero bueno, que ella los hace de manera diferenciada, los contenidos, y que ahora no, o sea, que no se usa de esa manera, sino que se trabaja de manera integral. Claro, fíjense que es de 2008 esa planificación. Claro. Profe, igual lo que estuvimos viendo nosotras es que la planificación, si bien tiene todos los contenidos, pero no están ordenados como se debe. ¿Cómo es como se debe? A ver, señorita policía de la didáctica, a ver cómo es. Estuvimos viendo el texto de Brailovsky, y Brailovsky plantea la planificación que tiene 4 momentos específicos. Ahora no tengo el texto acá, pero dice que tiene que ser ordenada. Bueno, esta planificación que usted lo dio ahora es bastante aburrida y no me gustó. La anterior que me dio sí me gustó, esta no me gusta mucho. Y algo que a mí me generó duda, ¿sí? Que no lo pusimos, pero a mí me generó mucha duda, es que trabaja, dice que quiere trabajar como los valores sociales para un mejor ciudadano. Y mete la identidad, como que de un momento a otro empieza a hablar de la identidad. Y por ahí me parece que no hay como
consonancia entre las actividades y lo que fundamentalmente quiere trabajar, que sean mejores ciudadanos. Y después mete la identidad, digo, como que no hay, y después no trabaja nada sobre la identidad, más que la actividad esa de las fotos, pero volviendo a lo que dijo el grupo anterior, como que no hay una significación en esas actividades, como que hago, pero me parece como que no tiene en cuenta como el contexto en general y lo que realmente quiero enseñarle a mis alumnos, a mi parecer. Fue como una opinión personal. Sí, está muy bien que puedan plantear sus opiniones personales, en el sentido que justamente la construcción, si bien ustedes participan grupalmente, cada una va construyendo su propia mirada de la planificación. Algo que me parece para rescatar de esta parte que ustedes construyen es que empiezan a hacer como un parangón, empiezan como a poner en la misma línea las actividades con las estrategias. Para pensar qué hizo, qué pretende hacer esa docente con sus niños y qué es lo que hace ella para lograrlo, es algo que si todas las maestras lo tuviéramos claro, no llegáramos a esa dicha de claridad, sería mucho más sencillo elaborar estrategias que apuntalen esas acciones. Ahora, una dificultad que ustedes señalan acá y que es recontra válida, es que no hay una continuidad con los contenidos que expone. Pero no es porque la planificación sea un embole, sino porque hay algunas, yo creo, ¿no? También esto es de lo personal, creo que hay como una cantidad desmedida de contenido que después a la postre no pueden ser desarrolladas. Bueno, no quiero decir más porque vamos a ver qué más surge de los otros grupos, pero me gusta del modo que empezaron a pararse, a mirar las situaciones. Ahora hay un poco de dificultad con el tema de la definición de la problemática. Una de las pistas que le voy a tirar en general es que para poder ver el problema, la problemática que desarrolla la planificación, hay que mirar qué pistas me da el contenido, los contenidos, pero no todos los contenidos, sino el contenido principal. Ustedes tienen que poder visualizar, inferir cuál de todo lo que desarrolla ahí, cuál es el contenido principal. Y eso yo le estoy dando como unos tips, ¿no? Para que puedan, porque todas las veces van a tener que saber cuál es el problema, la problemática que se desarrolla. En cualquier situación, siempre. Para poder identificar después qué acciones voy a llevar adelante como maestra. Ese es el punto. Las actividades son el anecdotario final. Pero antes hay que saber otras cosas para poder enganchar ahí de qué se trata esto. Y la otra cosa que tienen que empezar a mirar es el título. ¿Qué es lo que quiere decir con el título? Pero bueno, no quiero decir más porque por ahí a otras se les ocurrió y yo le quemo la participación. Ahí es cuando a mí me genera, porque en la fundamentación, y el título habla sobre la paz social, y después salta con la identidad, y bueno, y algunas actividades que no tienen como concordancia con lo que planteó primero en la fundamentación. Por eso a mí me había generado como duda. Me encanta que se tengan dudas y desencuentros y que se pregunten cosas porque eso significa que están funcionando las conexiones neuronales. Independientemente de la hora y del día. Y después en cuanto a la fundamentación, quedó medio larga, ¿quieren que la diga como medio general? O si quieren la leo yo. Quedó. Nosotras consideramos que el enfoque globalizador es una reflexión en torno al proceso de enseñanza, o sea, nos ayuda a nosotras a tener como más
herramientas a través de las disciplinas que nos brinda la ciencia, para poder tener en cuenta todo el contexto de manera totalizadora y globalizadora. Utilizar las diferentes disciplinas nos va a dar herramientas para poder tener mejores estrategias de trabajo para brindarle mejor experiencia a nuestros alumnos, teniendo en cuenta su contexto social y lo que nosotros queremos, lo que deseamos para con nuestros alumnos a través de nuestra enseñanza. Como cortito lo hice, está más largo ahí, pero... Bueno, me parece bien como no sé si se entendió. Sí, se entendió que No entendí. Yo ya me da risa porque es como si estuviese hablando con ustedes dos nada más. Por ahí si las compañeras les quieren decir algo, perdón, si el resto no entendió. Me convierto en el centro de la escena educativa, pero por ahí si alguna de las compañeras... Me siento como charlando en un bar. Claro, nos falta la cerveza, no provoques esos recuerdos así. No hay boca. Nos da nostalgia. Nos da nostalgia, sí. ¿Alguna de las compañeras, no sé si quiere decir algo? Si no, ya te digo, me siento igual que vos, Marianela, en la charla del bar. Yo creo que estamos bien, no nos preguntemos cosas entre nosotros. Que pase el otro grupo. Bueno, sí, esas cosas. Bueno, lo que les quiero decir de lo último que traía Marianela es que no tiendan a sintetizar la postura esta, que justamente la idea es que puedan apropiarse de más cosas. No vayan a querer decir después cuando nos encontremos en el cierre de la asignatura, quieran decirme en 3 renglones el enfoque, porque yo las voy a pasear por adentro del enfoque, porque la idea es que ustedes puedan entender que es una lógica de enseñanza, y no se refiere solamente a un método, como hablábamos el año pasado del método Montessori, o de los aportes de Froebel, o de, no sé, o de las hermanas Agassi, sino que la idea es que ustedes puedan... No, sí, no estoy grabando. Ay, perdón, es que nosotras con mi grupo queremos iniciar hablando sobre este concepto, entonces como que quizás ¿viste? para por no eso ser tan reiterativo. Sí, no, pero no se preocupen porque hay mucho para decir, por eso yo no dije, bueno, hago intervenciones acotadas. Bueno, queríamos comenzar hablando sobre el objetivo de la educación, que es principalmente conseguir que el aprendizaje se logre y sea significativo y funcional, hacia los estudiantes, los educandos, ya sean niños, jóvenes o todas las edades, ¿no? Parte desde justamente las demandas y necesidades de estos grupos, y el concepto de globalización, puntualmente, para que este, aprendizaje sea significativo, digamos que brinda la capacidad, o otorga la capacidad de poder ver y observar la realidad desde toda su complejidad, y también desde la forma en que lo vamos a percibir, y la forma también en lo que nos vamos a ir acercando, ¿no? a todo esto que contiene la realidad. Esto favorece, ¿no?, al sujeto para que pueda comenzar a tener las herramientas necesarias, ¿no?, a la hora de elegir entre sus múltiples opciones, y favoreciendo de esta manera
su autonomía. Y, ay, no sé si se va entendiendo, profe, estoy media... Sí, y estás aportando... Sí, tranquila. ¿Cómo Porque acelerar? no, no se te nota, sí, es la percepción que tenés vos de vos, pero no sos vos. Mi subjetividad. No sé si quedó claro lo que te dije, es un mambo tuyo nomás, en síntesis. Bueno, hoy es viernes, las materias ya nos bombardearon desde todos lados y bueno. Ay, qué penita que me da. No, sí, sabemos que es la vida del estudiante, como lo dijiste la vez anterior, ¿no? Pero... Nada, está bien. Las escucho igual, aunque no les dé bolilla, las escucho igual. Bueno, la idea era poder dar una mirada así con respecto al concepto de globalización y que tiene dos principios. El primero que se basa en la función social que ejerce, porque justamente al poder brindar las herramientas y que ayudan a comprender la realidad, estamos hablando de aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, todas las dimensiones que atraviesan nuestro día a día. Y el objeto del conocimiento, en este caso, volviendo a nombrar, es la realidad como tal. Después el otro principio, ¿no?, en el que se fundamenta el enfoque, es el enfoque justamente constructivista, que posiciona al sujeto en el centro, como teniendo en cuenta sus intereses, sus motivaciones, interiorizando el cómo aprende para poder conseguir estrategias didácticas que posibiliten el óptimo desarrollo, y hablando de la primera infancia, su desarrollo motriz, su desarrollo corpóreo, afectivo y social. En principio, viendo la problemática, pudimos analizar que presenta como abordaje desde los derechos humanos, el valor a la paz, a la identidad, desde lo social y lo individual, fomentando de esta manera el derecho a la no discriminación y a la integración de personas con necesidades educativas especiales. Como se puede ver que si es que había niños con capacidades diferentes. Si nos adentramos en los contenidos, se pueden ver en la planificación conceptuales que da mención básicamente a las relaciones sociales. Parten de la concepción de la historia personal, comunitaria, institucionales en las que intervienen, ya que se trabaja en diferentes instituciones en conjunto. Procedimentales se refiere a las tradiciones y las relaciones con las personas, el reconocimiento de los diferentes grupos de pertenencia y bueno, la identificación, comparación sobre los grupos bajo la cooperación y la tolerancia. Y las actitudinales, que corresponden a interiorizar y manifestar el respeto por sí mismo y hacia los demás. Nosotras pudimos visualizar que como parte, la planificación parte de la elección del tema, que en este caso es el valor a la paz, y se hace notable cómo al avanzar con las actividades permite alcanzar los objetivos que se propone la docente, como el trabajo a acercarse a la identidad, al trabajo sobre la nacionalidad, sobre la no discriminación, y recogiendo también documentos históricos sobre aspectos de la vida cotidiana de los niños y de su entorno. Con respecto al abordaje que hace la docente, pudimos ver que trabaja con equipos interdisciplinarios e interinstitucionales, compartiendo de este modo con la comunidad educativa, fomentando el respeto por la diversidad e identidad. Estas múltiples disciplinas nos ofrecen instrumentos para resolver los problemas cotidianos, comprender e interpretar la realidad desde un aval científico también. El medio que emplea se vincula al trabajo por proyecto, y en la intervención de la docente además notamos la motivación hacia los alumnos y la manera esta de brindarles estrategias
y caminos para la resolución de los problemas que planteó. Bueno, pudimos observar que hay un orden cronológico de las actividades, donde ella inicia presentando el tema y luego plantea las situaciones problemáticas. Bueno, observamos que se trabaja el concepto de identidad, donde permite el sentimiento de pertenencia, de grupo, el concepto de familia, y también ahonda en temas patrióticos. Bueno, por último vimos las posibles actividades, donde crea murales que permiten la continuidad del proyecto a lo largo del año, donde favorece la retención del conocimiento adquirido. Bueno, la misma habilita la exposición de trabajos realizados, poniendo de manifiesto los esquemas de conocimiento que se fueron modificando y ampliando durante el año escolar. También en una de las posibles actividades que planteó, propone interpretar una canción, ofreciendo así una forma de comunicación preparada para alumnos con capacidades especiales. De esta manera fomenta la empatía y la conciencia por el respeto por sí mismo y por los otros. Una de las cosas que pudimos notar es, digamos, cómo se le puso énfasis al trabajo entre instituciones, ¿no? Por ahí lo que pasó, ¿no? Tuvimos ahí unos encuentros de debate que nos parecía que también, en realidad, que la situación problemática se presentó tarde, porque si bien la planificación, o sea, el proyecto está el tiempo, digamos, que tiene desde marzo a noviembre, recién en mayo aparece como posibles actividades una situación problemática en la cual, por ejemplo, empiezan a hablar sobre el significado de los nombres de los chicos. Por ahí consideramos que eso debería haberse tratado en un principio, para partir desde la motivación. Ese paso, al parecer, desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, se salteó. Y después, en relación a ¿Vos decís, Lorena, haber empezado antes con el proyecto, que eso influye, no, sobre la motivación, o que falta algunas actividades previas? No entendí bien eso. Yo lo que pude analizar es que dentro de las actividades posibles en las que se nombra las diferentes actividades que va a ir llevando a cabo, va también marcando ciertos meses, ¿no? Al costadito. Sí, mayo, dijiste. Y recién en el mes de mayo, claro, ¿no? Marzo, vemos que habilita el espacio para la reflexión de, por ejemplo, el significado de los nombres de cada niño y cada niña. Entonces consideramos que debió de quizá haber partido desde esa incógnita, ¿no? Desde esa situación problemática, porque tiene que ver con la historia personal, tiene que ver con eso que les interesa incluso a ellos poder mostrar, ¿no? Tiene que ver con justamente el sentimiento de identidad, cómo se perciben, y ahondando ahí desde la historia de la familia. Bien, para entender. Entonces la idea que decís vos que faltaría es tomar esa actividad del origen de los nombres como disparador de la problemática. Bueno, es un planteo interesante y válido, porque permitiría en esta situación, lo que están haciendo ustedes como grupo es ubicar en el centro un tema, una de las temáticas, algo de lo que está tematizado o puesto a modo de actividad, centrándolo en una problemática. Es interesante ese tipo de abordaje, porque permite por ahí empezar como a darle ver otras aristas de la planificación. Es que también yo creo que estaría más ligado a lo que es el concepto del enfoque globalizador, porque dentro de las etapas y de las fases, inicia justamente con la motivación y el interés de ese sujeto que aprende.
o sea, para que el aprendizaje sea más significativo y continúe, lleve un hilo, ¿no?, conductora. Bueno, me parece muy bien. Bueno, fíjense que en este análisis aparece como la secuencia de todo lo que está bien. No quiero decir bien y mal, pero solamente lo digo a título ilustrativo. Como que las cosas que fueron rescatando las compañeras vienen como de la mano de la secuencia de lo que está pensado. Si yo pienso con algún criterio que los contenidos son demasiado dispersos, las compañeras piensan que hay como un hilo conductor, pero le hubiera faltado, por ejemplo, una problemática que motive la situación y desprenda el resto de las acciones. Algo que aparece nuevo acá en lo que traen las compañeras es no, ya lo habían dicho en otro grupo, pero aparece la actividad interinstitucional como un modo de abordar y como lo colectivo, ¿no? Y la otra cosa que me llamó la atención cuando decían que la presencia de los murales activaba como la memoria, la mantenía. Usó una palabra rara, Diana, que yo no quería interrumpir, pero después sabía que se me iba a olvidar. Pero decía como que la dejaba, no sé, como que la retenía, creo que es la palabra que usó, retener la memoria. Y esto, ¿de qué palabras utilizo? No sé si alguna de ustedes está en la clase de sujeto, pero la otra profesora de la de sujeto les dice que, era a mí, se disociaba. Hablábamos mucho de la terminología, ¿no? De las palabras que se utilizan y qué sentido le damos en los distintos contextos, en las distintas situaciones. Entonces, por ahí también empezar a fijarnos, a escucharnos, o por ahí, si se tienen más confianza, escuchar a la compañera y decirle, usaste tal palabra, ¿qué sentido para vos tiene esta palabra que estás usando? Porque a veces, no va dicho para nadie, pero lo tomo como punto de partida el comentario de la compañera, la palabra que usó, que a veces somos constructivistas en la práctica y en el discurso se nos brotan otras palabras. ¿Vieron el momento particular del presidente, de que venimos de los barcos y lo quiso hacer muy florido, pero lo que está de fondo ahí subyaciendo es algún tipo de connotación acerca de cómo se compone un pueblo determinado? Entonces, esto también habla de qué estamos hechos, de qué ideología tenemos, de qué consideraciones. Y yo les recuerdo que cada vez que ustedes planifican o analizan algo, están poniendo algo de ustedes en esa situación. Entonces, cuando me parece todo buena onda lo que puso la maestra del proyecto, o cuando me parece re desfachatado, que no tiene nada que ver con nada, también estoy poniendo cuota de mi mirada acerca de eso, de cómo pienso yo ese modo de planificar. Lo cierto es que esta planificación no está en términos, no responde, para su tranquilidad, no responde al criterio del enfoque globalizador. Simplemente es una que tomé al azar, que tenía muchos elementos y se las compartí para que pudieran analizarla desde ahí. Pero no es que esté en función del enfoque. Ni sé si lo conocerían en ese momento, cuando hicieron esa planificación. ¿Otro grupo? La historia de cada niño y de su familia, o sea, de lo que trae consigo. El reconocimiento de las tradiciones en relación con los sujetos sociales y las producciones que salen de ese reconocimiento. El reconocimiento de las relaciones sociales según el grupo de pertenencia de cada uno. La identificación, comparación y reflexión puesta en común sobre las distintas vivencias de cada uno de los niños que están en la sala. La cooperación, la tolerancia y la resolución de conflictos.
Y dentro de los contenidos actitudinales, el respeto por sí mismo, por los otros, y a su vez por las ideas y los sentimientos, tanto propios como de los terceros. Y el goce por la producción creativa, oral y gráfica. Después, bueno, con respecto al abordaje... Luego, ¿querés que siga, May? Sí. ¿Les parece, chicas? Bueno, luego en el abordaje lo que hicimos fue leer todas las... Cambiar el power. Ay, perdón, me olvido que estoy manejando yo el power. Fue leer todas las actividades y empezar a analizarlas en las actividades que veíamos. Por ejemplo, veíamos que las actividades que abordaban el derecho de identidad a través de cuentos, elaboraban una elaboración de códigos de convivencia, elaboración de mensajes, visitas a diversas instituciones, creaciones de historias, la confección de la bandera, refuerzos del concepto de identidad y nacionalidad. Después vimos que trabajaban con dibujos, láminas, imágenes, también trabajaban la literatura a través de los cuentos, también trabajaban la resolución de conflictos, expresión corporal, exposiciones, y después en las estrategias, lo que pudimos analizar, lo que pudimos analizar en las estrategias son las... ¿Querés que las diga Gise? Sí, la digo yo. Vale, perfecto. Bueno, una de las estrategias que podemos observar son las metodológicas que en ellos se pueden observar, que es la técnica de la conversación, técnica del diálogo, incitación a la reflexión entre pares, el método de resolución pacífica de conflictos, técnicas grafoplásticas adaptadas a cada edad evolutiva de los educandos y teniendo presente las posibilidades y limitaciones de cada uno de ellos. Bueno, ¿y seguís ahí? Después hicimos continuamos con la reflexión. Con la fundamentación. En la fundamentación nosotros podemos decir que el enfoque globalizador conforma una función social de enseñanza que se nutre de las diferentes ciencias, tomando de cada una de ellas las herramientas necesarias, que luego se pondrán en práctica o se desarrollarán en la sala. Obviamente que esta tarea siempre la lleva a cabo el docente. Bueno, dentro del nivel inicial, el enfoque globalizador toma mucha más relevancia, ya que el docente es quien debe desarrollar todas las disciplinas en simultáneo, con una mirada constructivista, haciendo del niño un sujeto integral. Bueno, desde el enfoque constructivista observamos que la triada didáctica como la base fundamental de la enseñanza-aprendizaje, donde el contenido es el objeto de aprendizaje y es el profesor quien ayuda al alumno a construir significados. También atribuir sentidos de lo que se aprende. Se trata de un triángulo interactivo, está en la otra diapositiva. Bueno, se trata de un triángulo interactivo que tiene como finalidad configurar un esquema de conocimiento. Nuestro papel central como docentes, para que estos sean significativos en los niños y niñas, y así los ayude, o sea, esta tríada didáctica nos ayudaría a nosotros desde el enfoque globalizador a crear aprendizajes significativos en los niños, y a su vez formarse como ciudadanos competentes para comprender la sociedad en la que vive y participar en ella constructivamente. Básicamente ese sería el enfoque globalizador. Chicas, ¿ustedes ven una correlación entre la propuesta y el enfoque? Esa propuesta en particular. Nuestro análisis en base a la planificación fue un poco más objetivo, no quisimos hacer esa mirada de a ver si está bien o está mal, y ahora viendo un poco de lo que decían las compañeras, sí se puede observar como que, no decir que está todo mal, ¿no? Porque obviamente en su momento quien creó la planificación tenía sus fundamentos para poder hacerla de esa manera. Pero se puede ver que el enfoque globalizador no está tan enfocado dentro de las actividades. Porque es como que hay actividades de expresión corporal, actividades de un cuento, y bueno, hoy armamos un cuento y mañana creamos una bandera, y o sea, nosotros igual cuando empezamos a escuchar a nuestras compañeras, nosotros lo hicimos objetivamente, no vimos eso de sí, pero bueno, ahora obviamente que escuchando a todas las compañeras y viéndolo, sí, no es que sigue como
como un camino juntos, sino que son como muchas actividades que tal vez no tienen tan en relevancia el enfoque en conjunto. Sin embargo, a veces no deja de aparecer el enfoque globalizador, teniendo en cuenta que las disciplinas se dan en simultáneo, que es parte de la tarea del nivel inicial. Justo, Diana, tocas un punto que me quedé regulando de su presentación. ¿Por qué dicen eso de que desarrolla las distintas disciplinas en simultáneo? ¿Qué significa? En el nivel inicial, es la docente quien se encarga de dar las diferentes disciplinas, como literatura, música, expresión corporal, ¿Se dan artes. disciplinas en el nivel inicial? No, ahí el enfoque, claro. Ahí estaría como errada la idea de pensar que la mirada es disciplinar. Justamente lo que tratamos de hacer desde este enfoque, desde cualquier otro que piense al nivel inicial, es que las disciplinas sean herramientas que contribuyan a la formación de algunas nociones. A veces ni siquiera hablamos aproximaciones a los contenidos, aproximaciones a nociones o a conocimientos que después, a lo largo de la historia de ese sujeto, de la historia escolar de ese sujeto, se van a seguir conformando. El nivel inicial tiene la particularidad y el privilegio de aproximar a esos conocimientos, pero no hay o no debiera haber un abordaje disciplinar, ¿sí? Por eso la lógica justamente está puesta en este enfoque que nos dice que nos valemos de sus métodos, de su metodología y de sus instrumentos. Porque yo les comentaba en uno de los videitos que todas estas disciplinas tienen que borrar sus límites. Nosotros solamente tomamos de la biología, qué sé yo, o de la educación física o de la psicomotricidad, y después abordamos desde la sociología y desde la psicología, no sé si ya lo dije, para hablar de la identidad del sujeto. Pero todo lo que está acá en el medio de esas disciplinas aparecen como límites borrosos. Nosotros no tomamos la disciplina en sí. Por eso los contenidos del nivel inicial están secuenciados de manera que van de lo más cercano a la vida de ese niño, de esa niña, a lo más lejano. Y otro motivo por el cual se aborda diferente es que partimos de la lógica de lo que ese niño reconoce y conoce en su nivel evolutivo. O sea, no abordamos cosas lejanas a su entorno social y natural. Esos son dos puntos claves para pensar eso que decían ustedes que no, del desarrollo de las disciplinas. No hay desarrollo de las disciplinas. O sea, una diferencia sustancial con la escuela primaria es pensar que nosotros no damos primero ciencias sociales, después ciencias naturales. ¿Sí? Tengan cuidado con algunos términos que hablan específicamente de la dificultad que genera un abordaje globalizador, siendo que nosotras aprendimos toda nuestra historia individual, está pensada desde la lógica fraccionada de la realidad. Todo lo que aprendimos en nuestra historia, en nuestro trayecto formativo escolar, incluso ahora en el que se están formando ustedes, salvo algunos espacios en particular, está mirada desde lo disciplinar. Y una dificultad importante con la que se encuentran hoy cuando tienen ciencias naturales, no es por hablar mal de los profesores de las disciplinas o de la matemática, es que no tienen una mirada del nivel inicial. Y ese es un problema porque solamente, o
o principalmente piensan su abordaje desde, o con la profesora de ciencias sociales, piensan su abordaje desde su disciplina. Y esta es una dificultad que habla de cómo abordamos la didáctica del nivel inicial. Yo para hablar de la didáctica tengo que tener como una idea general de cuáles son los abordajes de las disciplinas, pero no me centro en las disciplinas para enseñar. Entonces, y por último, leer el texto. Y ahí recién van a poder conectar la presentación de la clase, porque lo primero que yo les doy en la presentación de la clase es lo último que van a comprender ustedes, que es cómo se desarrolla el enfoque metodológicamente. Y que ustedes muy bien desarrollaron hoy con el tema de la motivación. Primer punto y principal es la motivación. Esto de, desde el afuera, poder generar acciones que animen a que el otro, el destinatario de mi enseñanza, se enganche en las actividades, ¿no? Quiera tomarlas o de alguna manera, ¿qué es lo que pasa hoy con los Zoom, ¿no? El primer punto es cómo motivo esa situación, para que esos nenes se conecten, o los padres, no sé, o las familias. No sé hoy a quién motivamos desde la pantalla, porque al final quien termina siendo de intermediario en muchas situaciones son las familias, ¿no? Sí, chicas, para que como vayan entrando en el tema, en la cadena del enfoque. Bueno, es ¿alguno gracias más? Y me gustó mucho cómo presentaron objetivamente su punto de vista, lo resaltaron todas y me parece que está bueno. Yo les decía a las otras chicas que eran la otra de los grupos que habían sido muy lapidarias y muy malvadas a la hora de hacer su análisis. Porque la idea por ahí también es ver esto, ¿no? En su contexto, ¿no? La consideración de esas otras cosas. Pero lejos de decir si algo está bien o mal, que esté como quiera, ¿no? La cosa es que podamos contribuir en algún sentido a pensarnos después en nuestras planificaciones, ¿sí? ¿Otro grupo? Así no las torturamos más a las chicas. Bueno, nosotras, luego de un debate, teníamos la misma duda que las demás compañeras a la hora de pensar la problemática, por esto de que planteaba principalmente la paz. Lo consideramos principalmente, pero después terminamos en que la problemática que presenta es la enseñanza de los valores, en virtud de que promueve actividades que fomentan la no discriminación y la solución de forma pacífica de las situaciones y el valor de la paz en múltiples propuestas. También plantea la identidad mediante actividades que hacen énfasis en la nacionalidad, en situaciones de pertenencia, al cruzarlos con otros jardines, teniendo en cuenta que es un proyecto interinstitucional, ¿no? Y con esto de la identidad, la búsqueda de significado de sus nombres. Ahora sí. Nosotras pudimos identificar los siguientes contenidos. Pudimos identificar en el proyecto diferentes contenidos desde distintas áreas, principalmente desde el área de las ciencias sociales, pero también estos se interrelacionan y se unen, por ejemplo, con los contenidos del área de lenguajes artísticos, desde la expresión corporal, desde la educación musical, también de lengua y de literatura, mediante también el derecho y la identidad, los valores. En cuanto al abordaje que realiza la docente, pusimos que lo hace desde una enseñanza integral y contextualizada, o sea, desde el enfoque globalizador, porque tiene en cuenta la historia y el rango etario en función de las posibilidades y limitaciones evolutivas para adecuar a las actividades.
El rol de la docente implica ser la guía del grupo desde el planteamiento de diversos recursos y las propuestas prácticas, promoviendo conversaciones que inciten a los debates y a las reflexiones. La docente pretende crear situaciones en las que el método de resolución pacífica pueda ser utilizado por los niños, y las propuestas de experiencias directas entre distintas instituciones son parte del eje integrador que promueve un aprendizaje significativo muy enriquecedor. Y en cuanto, bueno, la fundamentación que pedía desarrollar, la voy a intentar leer. Al trabajar la paz en el nivel inicial es necesario plantearlo desde un enfoque globalizador, partiendo principalmente desde los derechos humanos y por ende de las áreas de ciencias sociales. El Día Internacional de la Paz se celebra en todo el mundo el 21 de septiembre. Sin embargo, consideramos que en este tema se debe trabajar todos los días, por eso surge este proyecto interinstitucional y anual. Dice, el partir desde ciencias sociales nos permite hacer partícipe e interrelacionar a las demás áreas, como educación musical, expresión corporal, lengua, literatura, y además nos proponemos trabajar y enseñar. Cuando las infancias van comprendiendo, adquiriendo estos contenidos, conocimientos y valores, le damos la posibilidad de identificar cuando se encuentren ante una situación en la que se vulneran sus derechos. De esta forma se van construyendo como sujetos de derecho capaces de, ante cierta conducta, situación, actuar de acuerdo a lo aprendido y posibilitando la reflexión. Esa es nuestra fundamentación. Algo que en general no les costó fue identificar los contenidos como parte del desarrollo de las propuestas. Eso me parecía que en todos los grupos había aparecido. Y fíjense, con este último grupo nos ilustra otra cosa, como cuando ustedes analizan algo, a ver, bueno, no me voy a ir con un ejemplo de otra cosa. Cuando analizan algo, van como acomodando la situación a eso que ustedes quieren llevarlo, ¿no? a lo que quieren llegar. Y utilizan, por ejemplo, algunas categorías en las que acomodan esos contenidos de la planificación a eso que ustedes quieren llegar. Por ejemplo, acá dice que parte del enfoque globalizador, las chicas creen que, las compañeras creen que este proyecto está enmarcado ahí, y ponen algunos elementos que muestran eso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo llevar cualquier situación a la mirada a la mirada que le quiero dar a esa situación? Me llamaba la atención que tomaban justamente que la propuesta se centraba en el enfoque y ponían que la paz era un derecho humano, que yo todavía tengo dudas respecto a eso como contenido y como problema. No sé si les pasó a ustedes lo mismo. Es un tema bastante peculiar de abordar. Y cuando se trata de contenidos que son implícitos, en el sentido que no están ahí puestos para poder ser entendidos, y que no son de fácil comprensión en la realidad, aparecen algunos tipos de mediaciones. Por ejemplo, que una situación se resuelva de manera pacífica lleva como al aprendizaje, pero no en un corto plazo, no en una clase, no en una situación, llevará a largo plazo a poder comprender que la forma pacífica, pero no me imagino
A lo que quiero llegar es que sí, está planteada la situación de enseñanza y hacia dónde quiero ir, pero no me imagino en una sala de 5 años cómo se plantea un abordaje desde la resolución de conflictos para pensarlo en términos de paz. Fíjense que son palabras que son muy, muy etéreas, cuyo contenido no se puede visualizar, y entonces puede ser, como decían en alguno de los otros grupos anteriores, que la actividad resulte inconsistente, porque no hay una lógica que me lleve posiblemente a entender en una sala de 5 en el mes de septiembre que la paz es un bien de la humanidad y que un niño la puede comprender y así valorar con el sentido que tiene. Entonces, lo mismo pasa con los actos patrios, ¿no? Que a veces una situación concreta puede ser develada, por ejemplo, qué sé yo, la diferencia en los medios de transporte de 1800, como se hace usualmente, de los medios de transporte de 1810 ahora. Entonces esa diferencia puede, como ese contraste puede permitir ver que hay dos épocas diferentes en las que sucedían cosas diferentes. Pero me parece que el tema que toca es bastante controversial. Y la otra cosa que vi que generaba idas y vueltas en ustedes era la definición del problema. Vuelvo a decir lo que había comentado en un principio. Así que, bueno, como ejercicio la verdad que me parece que ha dado buenos frutos. Algunos han podido profundizar un poquito más, se animaron un poquito más. A veces unas más críticas y otras menos críticas. Así que no sé si alguna quiere preguntar algo, comentar. Para mí en general estuvieron bien las presentaciones y ya les digo, cada uno a lo que se animaron como exponer, y lo que me gusta es que hayan pequeños o con mayor o menor repercusión han intercambiado entre ustedes, a ver qué pensaba una. Más de una se habrán agarrado de los pelos, tratando de entender qué quería decir la planificación y por qué ese ensañamiento con esa planificación. Yo digo que no es necesaria tener una comprensión total de la situación, ¿no? Yo la leí, hay algunas cosas que todavía no me cierran, podría seguir pensando, analizando, pero lo que vemos, lo que tomo acá como valioso del ejercicio, el ejercicio en sí, ¿no? Poder pensar que eso se puede mirar y valorar de diferentes maneras. Y por otro lado, distinguir, empezar a ser consciente la distinción de los diferentes elementos que aparecen en una planificación. Porque viste que vos hiciste el comentario de que la planificación, para trabajar la paz con nenes de 5 años es complicado. Pero ahí en el proyecto ella dice que lo va a trabajar con nenes de 2, 3 y 4 años. Sí, no, por eso yo hablo de los de 5. Imagínate. Es complicado, hay que ver si realmente, como pudieron analizar muy bien algunos grupos, si era el tema que se estaba abordando, porque quizás sea simplemente empezar a trabajar la identidad, y la identidad se trabaja desde los 45 días, desde que le cambian el pañal al bebé en la sala maternal, ya empiezan a trabajar la identidad. Entonces, hay cosas que van como construyéndose así, por etapas. Pero sí, tiene mucho para charlar esa planificación. Bueno, ahora vuelvo a conectar. Se arrepentí. Bueno, nos vemos la semana que viene.